En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares. الميكروفون يا أخ رشاد. ¿Me escuchan? الآن نعم. Ok, vuelvo a repetir entonces. En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de hoy quiero leerles una reflexión que tenemos acerca de algo que es inevitable en nuestras vidas y algo pues que nos ocurre continuamente, sino todos los días o sino en cada momento de nuestra vida. Y o el tema en sí es hablar acerca de las dificultades por las que atravesamos, las pruebas que Allah nos envía y la razón de estas mismas. الميكروفون يا أخ رشاد، الميكروفون مرة أخرى. Como musulmanes tenemos que entender nosotros que tener dificultades es una experiencia inevitable en la vida. O sea, por más que queramos, por más que deseemos, por más que nos disguste incluso, es algo que no podemos evitar, es algo inevitable. Es como que las pruebas, las calamidades incluso, las dificultades son una característica de la vida del ser humano. Todos nosotros en algún momento de la vida encontraremos dolor, pérdida, temor, ansiedad, tristeza y pena. En algún momento de nuestro viaje hacia el más allá, pues debemos recordar que esta vida es una etapa. Esta vida es una etapa nomás, es solamente, digamos, el principio o el intermedio del viaje, porque ya recuerdo algunas lecciones o algunas clases que escuchábamos allí en la mezquita en Panamá incluso, que se nos decían que nuestra vida pues tiene varias etapas, ¿no? Tenemos la vida antes de nacer, ¿no? Que aunque digamos no somos conscientes de ella, pero ya ahí comienza nuestra vida y luego viene esta, morimos y ya viene la vida en el más allá, que es la vida eterna. Entonces, lo importante de todo es que así como tenemos las pruebas que son inherentes a nuestras vidas, el Islam nos equipa con los recursos necesarios, los recursos espirituales necesarios siempre para que nos enfrentemos a la adversidad, de modo que respondamos con el tipo de paciencia, o sea, que logremos encontrar la paciencia practicada por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y todos los profetas anteriores a él, que la paz de Allah sea con todos ellos. Muchos se preguntarán, bueno, pero es que los profetas eran los profetas al fin y al cabo, ¿cierto? O sea, ellos son diferentes a nosotros. Pero la respuesta misma nos las da Allah en el Corán, cuando en algunas partes nos menciona que los contemporáneos del profeta le pedían al profeta o burlándose de él le decían, pero ¿por qué Dios envió a un hombre como nosotros, ¿no? Que anda en los mercados, que es igual que nosotros, un ser humano. ¿Por qué envió o escogió a su profeta como un ser humano? ¿Por qué no nos envió un ángel? Y entonces el profeta, entonces Allah, la idea que nos da, la respuesta que da, nos da a entender perfectamente que lo hizo
o que escogió a un ser humano o a los anteriores a él, a los profetas anteriores que también eran seres humanos, porque es una forma de mostrarnos a nosotros que definitivamente el Islam, cualquier ser humano puede aplicarlo. Cualquier ser humano puede aplicarlo. Entonces, si hubiera sido un ángel, pues obviamente que nosotros, el profeta, si hubiera sido un ángel o otro ser diferente a un ser humano, pues nos quedaría fácil refutar. O sea, yo no pude practicar tal cosa porque él era un ángel, o sea, no tenía mi misma naturaleza, pero en este caso no podemos refutar porque, ¿qué le vamos a decir? No, es un ser humano como nosotros, e incluso sufrían y sufrieron mucho, tuvieron muchas pruebas, las personas a las que Allah más puso en prueba fue a los mismos profetas. La teología del Islam y el contenido de sus sagradas escrituras, es decir, el Corán y el Hadith auténtico, contienen lo que los psicólogos denominan cogniciones o patrones de pensamiento beneficioso. Este es un punto muy importante. Recordemos hace unas semanas que se nos preguntaba en una de estas charlas cuál es el versículo del Corán que más nos llama la atención o cuál es uno de los versículos del Corán, digamos, que más nos gusta. Pues obviamente todo el Corán a todo musulmán le gusta y son muchos los versos que nos llaman la atención, pero en particular yo mencioné uno y es que Allah dijo en el Corán que Él reveló el Corán o hizo o reveló el Corán no para hacernos, ¿para qué? Para desgraciarnos la vida, sino lo contrario, para hacernos la vida más fácil. Y efectivamente, en el mensaje de Allah, que lo encontramos nosotros en el Corán y en la Sunna o en el Hadith, las enseñanzas auténticas del profeta Muhammad, encontramos todos esos beneficios que nos ayudan, que conducen al bienestar y a la buena salud mental del creyente. Estas condiciones que estamos hablando incluso han sido integradas en la psicoterapia y consejería específicamente para los musulmanes. Hay que tener en cuenta que eh, la religión es una bendición. El hecho de que nosotros seamos creyentes, de que nosotros tengamos este conocimiento de saber qué es el Islam y tener la posibilidad de practicarlos en nuestra vida, es la más grande bendición que nosotros tenemos, porque el ser humano puede perder cualquier cosa y la puede volver a recuperar de una u otra forma o puede superarlo, pero si llega a perder la religión, ha perdido todo, porque se queda sin herramientas para poder superar las dificultades. O sea, prácticamente es como la válvula, digamos, la fe, la creencia que nos da la religión, que nos da el Islam, es como la válvula que hay en una olla de presión. O sea, todo el mundo conoce una olla de presión, cuando se pone al fuego, obviamente con comida o con agua, notamos nosotros que comienza o sea, que si no hubiera esa válvula, la olla explota. Entonces, en los momentos de dificultad, en los momentos pesados por los que nosotros atravesamos, encontramos que nuestra fe, que nuestra religión es esa válvula que en el momento indicado se abre para bajar la presión. Y ese es, digamos, el resumen de todo lo que hablaremos hoy. El Islam nos proporciona una cosmovisión que considera que la creación es una morada temporal de pruebas, es lo que ya habíamos dicho, en la que Allah pone a sus siervos a prueba a fin de que regresen a la fe cuando olvidan, es muy importante esto, expíen sus pecados y para sacar a relucir lo bueno y lo mejor de cada persona. Todo lo que ocurre a un creyente en esta vida es bueno, eso se menciona en un hadith. Incluso si resulta aparentemente mal, o sea, aparentemente mal, o sea, no hay una desgracia que podamos decir que, wow, qué bueno que me pasó esto, ¿no? Porque nadie se contenta con una desgracia. Sin embargo, detrás de ella incluso hay algo bueno. Y si es tiempo de adversidad, el creyente es recompensado por su paciencia.
El nivel más elevado de la fe es responder a estas pruebas con paciencia, una confianza inquebrantable en Allah, sin duda, aprensión ni queja. Eso es lo más alto de la fe. Analizaremos el por qué Allah nos envía las pruebas y qué son las pruebas. La sabiduría detrás de las pruebas, o sea, ¿qué hay detrás de las pruebas? La vida de este mundo no es el final de la historia, como habíamos hablado. Como algunas personas suponen erróneamente, hay otra vida, una vida eterna e infinitamente más importante después de esta, en la que seremos juzgados por las obras que estamos realizando ahora. El propósito de Allah al hacer la creación es darnos la oportunidad de acercarnos a Él a través de buenas obras y actos de adoración. Dijo Allah en el Corán, Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es poderoso, perdonador. Corán 67.2. Ahí está el resumen de todo. O sea, Allah definitivamente desde antes de la creación, desde antes de que nosotros existiéramos, decidió que nos daría la vida y que en esta vida nos pondría a prueba para distinguir quién es la persona que obra mejor. Las pruebas de esta vida se nos presentan en diferentes formas, o sea, no todas las pruebas son malas, digamos, o son amargas, llamémoslo así. Pueden venir en forma de dolor y sufrimiento para que podamos ser pacientes, pero al mismo tiempo pueden venir en forma de placer, bienestar y felicidad para que podamos ser agradecidos. Es importante que entendamos esto. O sea, no solamente cuando hablamos de que estamos puestos a prueba, tenemos que pensar en calamidades. Pues no es así. También se nos prueba con el bienestar, también se nos prueba con la facilidad y también se nos prueba con la felicidad y el placer. Y esto es muy importante porque, y yo, o sea, en lo personal, pienso que de las pruebas, la más difícil y la más complicada de todas de superar es esta clase, la clase que se nos presenta en forma de felicidad, para llamarla así, porque por lo general cuando las personas están en bienestar, tienden a olvidarse de Dios. Tienden, o sea, no es generalizado, pero sucede mucho así, porque lastimosamente el ser humano es una criatura que olvida muy fácil y que se acerca a Dios más que todo en los momentos en los que atraviesa dificultades, pero cuando está atravesando por momentos de tranquilidad, por momentos de comodidad, cuando está en lo que llaman su zona de confort, el ser humano suele olvidarse de Dios. Hay dos palabras en idioma árabe para definir las pruebas o el término pruebas. Esto lo encontramos en el Corán. El primero de ellos es el término al-bala, que significa probar, que se conoce, en el que se conoce la realidad de lo que se ha hecho. Y la segunda palabra que tenemos es al-fitna, que tiene un significado similar, o sea, también significa prueba, pero es más amplio, agregando en, dentro de su contenido dimensiones de seducción, tentación, desvío o prueba a través del fuego. Esto lo vamos a explicar o lo vamos a entender según lo que nos explica el lexicólogo, o sea, una persona que nos explica la terminología del idioma, muy conocido que se llamaba Ragheb al-Asfahani, quien nos dice que la palabra originalmente, la palabra fitna originalmente significa o tiene el significado de poner oro en el fuego para separar su valor de las impurezas, o sea, para purificar el oro. O sea, nosotros sabemos que cuando se encuentra este metal en la naturaleza, en las minas o en el río, donde provenga, no está puro, sino que tiene impurezas. Entonces lo que hay que hacer, hay que fundirlo, hay que derretirlo
y de esta forma se logra separar el oro puro de las impurezas se sacan. Entonces, de aquí, de este significado proviene la palabra fitna, o sea, que es prácticamente, estas palabras tienen como sentido que Allah nos pone a prueba con adversidad o facilidad para darnos a conocer quiénes somos en realidad, primero que todo, para ver si realmente somos creyentes, pero al igual que un herrero que derrite el oro y la plata en un horno para eliminar su escoria, Allah nos somete a prueba para eliminar nuestros defectos espirituales, de modo que solo queden nuestras mejores cualidades. Entonces, aquí nosotros descubrimos el secreto de las pruebas en realidad. Como dijimos, sean buenas, o sea, sean pruebas que vengan con facilidad, con bienestar, o pruebas que vengan con dolor y sufrimiento, porque es una forma como nosotros mismos vamos a reconocer qué clase de creyentes somos. Si somos solamente creyentes en los momentos de dificultad o si somos creyentes en todos nuestros momentos de nuestra vida. Y como mencionaba yo anteriormente, las pruebas más difíciles de superar son aquellas en las que nos encontramos en momentos de bienestar. No son, o sea, no quiere decir que las otras no sean difíciles de superar, porque digamos, en una calamidad, un creyente puede dejar su fe, puede abandonar la fe totalmente. Y eso ha ocurrido y ocurrirá. Y lo mismo sucede con una persona que vive en bienestar. Puede que por medio del bienestar en el que se encuentra, se olvide de Dios tanto así que ya no cumpla con sus obligaciones hacia Él, o que piense que todo el bienestar al que ha llegado o que ha logrado ha sido por su propio esfuerzo y por su trabajo, y de esta manera eh, olvida a Dios y deja de creer en Él. Entonces es un peligro evidente. Todos los seres humanos pueden notar esta dinámica en sus vidas. Las crisis pueden sacar lo mejor de las personas, así como también pueden sacar lo peor. Los bomberos, por ejemplo, muestran un gran coraje al ponerse en riesgo mientras corren hacia edificios en llamas para salvar a extraños. Si reflexionamos profundamente sobre nuestras propias experiencias, encontraremos que muchas veces pudimos haber estado en una situación difícil, pero finalmente salimos de ella fortalecidos. O al final funcionó mejor de lo que esperábamos. Esta es la naturaleza de las pruebas. Son oportunidades de avance. Acordémonos de esa frase que especialmente en estos días tanto escuchamos, ¿no? En estos días de crisis por lo que está sucediendo en el mundo. Escuchamos que crisis es sinónimo de oportunidad. Y efectivamente, o sea, ahorita por la social media, por los medios estos de Facebook, Instagram, WhatsApp, mensajes por todo lado, vemos gente que a cada rato escuchamos esta palabra que ya a muchos nos está cansando, que hay que replantearnos, hay que reencontrarnos, hay que rediseñarnos, etcétera. O sea, en términos de esto, redescubrirnos, etcétera, en base a la pandemia, ¿no? Y a la crisis a la que nos estamos afrontando, ¿no? O sea, porque ya se están abriendo los países, digamos, a las actividades nuevamente, en etapas, en fases, pero se están abriendo. Entonces, estamos escuchando mucho esto, ¿no? O sea, ahorita viene una crisis muy grande, definitivamente viene una crisis, o sea, ya estamos en crisis en realidad, no por la enfermedad en sí, sino, hablemoslo así en términos económicos, ya hay una crisis económica bastante grande y bastante profunda que para muchos va a ser una gran prueba, y por eso es que es necesario que nos armemos ahorita nosotros de todos los medios que el Islam nos da para poder superarlo, porque
se vienen momentos difíciles. O sea, no es un deseo de ser apocalíptico, digamos, de querer eh, llamar a cosas malas, pero todo el mundo sabe que ahorita se viene una crisis tremenda. Entonces hay que reinventarnos, como es la palabra precisa, la que estaba buscando, que ya me tiene cansado porque la escuchamos por todo lado, ¿no? Entonces hay que aprender de las crisis a sacar lo que es positivo para salir fortalecidos. O sea, hay que saber cómo actuar, porque de esta manera nosotros encontraremos el camino para que la dificultad pueda hacer que no pase, puede hacer que la dificultad en la que una persona se encuentre, si hablamos de términos económicos, su condición no mejore, pero que le sea llevadera. O sea, porque ¿qué saca una persona que tenga una dificultad económica y que sea una dificultad económica profunda, pero que le sume además a eso desesperanza, que le sume además de eso resentimiento, que le sume además de eso decepción y negativismo? O sea, ahí está totalmente perdido. Es diferente una persona que está atravesando por una crisis económica, pero que tiene esperanza, que se aferra a su fe para sobrellevar el momento en el que está, y de esta manera, pues las cosas se le hacen mucho más fáciles. O sea, hay una gran diferencia entre ambas. Allah Altísimo Sea nos dice en el Corán, y eso ya lo la hemos leído varias veces: los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia o da buenas noticias a los pacientes, aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: de Dios provenimos y a Él retornaremos para que nos juzgue por nuestras acciones. Estos dos versos están en el Corán, en la sura del Baqara, en la sura de la vaca, el que es el capítulo 2, versículo 155 y 156. Y también dice: ¿acaso piensa la gente que los dejará decir, creemos y no van a ser puestos a prueba? Pues puse a prueba a quienes los precedieron para que Dios hiciera evidente quiénes son los sinceros y quiénes los mentirosos. Corán 29, 2 y 3. Es importante esto. O sea, aquí Dios nos dice: ¿acaso piensa la gente que se les dejará decir creemos? O sea, simplemente la creencia es decir yo creo, yo soy creyente y ya, y con eso basta. No, la creencia es eso, lo que hablábamos anteriormente, se necesita de las pruebas para hacer un tamiz. O sea, si ven cuando, por ejemplo, en una construcción echan arena y la mueven en el tamiz, la mueven para que o sea, para sacar lo bueno, lo que se necesita para la construcción, que es la arena, y estas piedritas y estas impurezas las botan. Eso es lo que Allah nos está diciendo en este verso. ¿Acaso piensan que se dejará que digan creemos y que no van a ser puestos a prueba? Sí van a ser puestos a prueba. Entonces, tenemos nosotros que las pruebas nos hacen a nosotros o nos llevan a nosotros a algunos aspectos que son importantes y que los vamos a enumerar. Primero que todo, nos ayudan a darnos cuenta del poder de Allah sobre nosotros, porque independientemente de que nosotros tengamos todos los medios, tengamos la salud, tengamos las posibilidades económicas, tengamos familia, tengamos una prosperidad aparente, el poder de Allah está siempre presente allí. Primero porque debemos reconocer que fue Él el que nos dio estos beneficios, pero sobre todo que en cualquier momento esto puede desaparecer. Y es efectivamente lo que ha sucedido en estos meses.
En estos meses nos hemos dado cuenta de una realidad muy grande, lo débil que es el ser humano ante cualquier cosa. O sea, es increíble que un pequeño virus haya provocado todo esto, esta locura, llamémosla así, ¿no? O sea, los meses de confinamiento, que se hayan cerrado absolutamente todas las fronteras. O sea, ahorita ya se están abriendo en algunas partes, pero hubo un periodo en que ya nadie podía viajar, no se podía ir a ningún lado, ni siquiera de ciudad en ciudad, y en muchas partes incluso no se podía ir de una casa a otra, sino que tocaba estar encerrado. Entonces, allí nosotros vemos el poder de Allah sobre nosotros y darnos cuenta de nuestra completa servidumbre a Él, o sea que nosotros realmente somos eso, somos siervos de Dios, que estamos sometidos a su voluntad, queramos o no queramos. Como musulmanes, nosotros nos entregamos voluntariamente a las disposiciones de Allah. La persona que no es creyente, quiera o no, está sometida a su voluntad, necesita respirar, entonces necesita oxígeno, necesita alimento, necesita fuerza, entonces necesita alimento, necesita buscarlo. Y todo esto ha sido creado y dado por Dios. Dentro de su organismo hay cosas que él no puede manejar, o sea, nosotros no podemos manejar la salud. Podemos buscar remedios, podemos evitar el contagio o tratar de evitarlo, ¿no? Pero en algún momento siempre nos va a llegar alguna enfermedad. Esto, las pruebas nos ayuda también a ser sinceros con Dios, a arrepentirnos ante Él, a ser humildes ante Él. O sea, es increíble, pero el ser humano es un ser altivo por lo general. O sea, eh, y es por eso que se olvida del ser humano. Generalmente cuando uno se encuentra en bienestar, se vuelve altivo. Si no, es una persona que cumple con lo que Allah le ordena, que cumple con las oraciones, cumple con los ayunos, cumple con sus obligaciones económicas con Dios, en fin, si no es una persona realmente creyente, en momentos de bienestar puede llegar a ser altivo de tal modo que se sienta superior a Allah. Olvidarse de Allah es una forma de altivez, entonces las pruebas son una manera de ayudar a que el ser humano sea humilde con su creador, ser tolerantes, ser indulgentes, ser pacientes, estar satisfechos con el decreto de Allah. O sea, el ser humano, una de las características principales de un creyente real, y o sea, todas estas cosas que estamos hablando no son palabras que estamos mencionando así porque sí, sino que debemos nosotros como anotar, tener presente esto, como hacer una lista para ver si yo estoy, perdón, si yo me apego a estas características para saber en qué grado de fe me encuentro. O sea, si realmente cuando me llega una calamidad la tomo de la manera como debe ser, o si lo primero que se me viene a la mente es decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Eh? Eso es importante, eso es importante. Eh, También tenemos nosotros que es una forma de ser agradecidos con Allah, nos ayuda a ser agradecidos con Allah porque en los momentos de dificultad recordamos los momentos en los que no teníamos dicha dificultad y entonces podemos nosotros darnos cuenta que tal vez no éramos lo suficientemente agradecidos. Entonces, una vez superada dicha dificultad, debemos recordar el momento difícil que pasamos para mantenernos en ese estado de agradecimiento siempre con Allah. Hay que ser compasivos con aquellos, o eso nos ayuda a ser compasivos con aquellos que están sufriendo. O sea, como dice, ponernos en el zapato del otro. O sea, hay muchas personas que están pasando por mucha dificultad y hay momentos en que nosotros cuando tenemos algún problema, eh, cuando nosotros tenemos algún problema, pensamos que somos nosotros los únicos, o sea, nos creemos nosotros pues el centro del universo, que nadie más está pasando por dificultades. Pero en estos momentos hay que pensar que hay personas que están peor que nosotros. O sea, por más mal que nosotros lleguemos a estar,
por más mal que una persona llegue a estar en algún momento de su vida, debe siempre tener en cuenta que hay alguna que está peor aún más que ella. También debemos reconocer o nos ayuda a reconocer las bendiciones ocultas en estas pruebas, prevenirnos de la arrogancia, como ya decíamos, de la tiranía y de la opresión hacia los otros, porque esto es importante. Puede ser que una persona sea una persona que piense que es muy creyente, que cumple con sus oraciones, que cumple con todo lo que Dios ordena, que siempre reza, como se dice, pero puede ser que sea una persona que no sea buena con los demás, que trate a los demás con desdén, que trate a los demás como desde una posición de superioridad. O sea, es muy diferente que uno sea, digamos, el jefe en algún momento, digamos, ¿no? O sea, puede ser que yo tenga ¿cómo se dice? Un grado de responsabilidad en una compañía, digamos, hacia los demás, pero eso no indica que yo sea superior como ser humano. Sí, tengo que exigir que se cumpla con la labor, con la que, o sea, con la labor que se me ha puesto, ¿no? O sea, si yo tengo una persona a la que he contratado, por decirlo, para que cumpla con una labor, tengo que estar pendiente de que efectivamente esa persona cumpla con ese trabajo, pero eso no me hace a mí superior, no me hace a mí mejor por el hecho de que yo le esté pagando porque esté trabajando. Y entonces, en los momentos de prueba, los momentos de prueba son los que nos ayudan a nosotros a reconocer que somos seres humanos como cualquiera y que debemos respetar y tratar de la mejor manera a los demás. Recordemos algo importante. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos dijo en ese hadith pero tan repetido, que lo hemos escuchado muchas veces, pero que lo hemos olvidado tanto, que nos dijo: maravilloso es el caso del creyente, ya que hay bien para él en todos los asuntos, y eso no es el caso de nadie más que del creyente. Si es feliz, agradece a Allah y eso es bueno para él. Y si sufre perjuicios o calamidades, muestra paciencia o es paciente y eso es bueno para él. O sea, la situación del creyente es esa, o sea, y ese es el tamiz, vuelvo y repito, ese es el asidero con el que nosotros debemos reflexionar, hacer una introspección hacia adentro, ver nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra creencia real. ¿Somos así? Cuando estoy bien, ¿soy agradecido? Cuando estoy pasando por una calamidad, ¿tengo paciencia? Si no, o sea, no estoy perdido, no hay que pensar, oh, pues ya, definitivamente ya perdí la prueba. No, es una oportunidad. Ahorita mismo estamos frente a esa oportunidad de mejorar y pues de eso se trata, digamos, este tipo de charlas. De eso se trata que nosotros busquemos mejorar. Entonces, eh, para resumir y pues para no hacer más larga ya la charla, eh, vuelvo y repito, hay que tener en cuenta que Allah Altísimo sea, nos creó por su infinita misericordia, por su infinita sabiduría. Él quiso que existiéramos y aquí estamos, pero también decretó algunas cosas que sucederán en nuestras vidas. Dentro de ellas están las pruebas. Y como dijimos, las pruebas son de dos tipos: dificultad, calamidad, tristeza, sufrimiento, y son inevitables en algún momento de nuestras vidas sucederá, pero también, y lo que les decía yo en lo personal, las más peligrosas, las pruebas también pueden venir en forma de placer, en forma de bienestar, en forma de felicidad. Entonces, cuando son calamidades, cuando son sufrimientos, debemos afrontarla con paciencia, con las herramientas que nuestro Creador nos ha dado en la religión, la súplica, el dhikr, recordar mucho a Allah, la oración, ¿cierto? Y cuando las pruebas son de la manera, llamémoslo así, fácil, que es
la felicidad, la tranquilidad, el bienestar. Debemos ser agradecidos, no olvidemos ser agradecidos en todo momento por lo mucho o por lo poco que se tenga. Ahorita, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de que estamos viendo, si se está viendo el video, de que estamos escuchando las palabras que se están diciendo y debemos agradecer la oportunidad que tenemos de hacer una pausa en nuestra vida para hacer reflexiones como estas, para empezar nuevamente un ciclo. Recordemos, el creyente es eso. El idioma árabe es un idioma, o sea, no por nada Allah escogió el idioma árabe para revelar su último mensaje, que es el Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad. Pues el idioma árabe tiene una terminología muy profunda, por ejemplo, con respecto al ser humano. Como sabemos nosotros, en árabe, ser humano se dice insan, al insan, y al insan se deriva esta palabra de la palabra nisian, olvido, y se dice que se le llamó al ser humano en árabe insan porque se olvida muy fácil, es muy olvidadizo, especialmente de su creador. Entonces, estos espacios, estos momentos, las calamidades, el bienestar, nos ayudan a nosotros, nos sacuden para que volvamos a ese camino, a recordar. Debemos siempre estar recordando a Allah. Entonces, espero que haya quedado clara esta charla, el propósito de la misma, que haya servido para recordar la forma como debemos afrontar nosotros las pruebas que se nos vienen, entender que definitivamente, gústenos o no, vamos a ser siempre puestos a prueba de una u otra forma y que lo mejor que tenemos nosotros es aprender a superarlas con paciencia y con agradecimiento. Entonces le cedo la palabra al Sheikh Mohammed